El deseado de todas las gentes, capítulo 30, la ordenación de los 12. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los 12 al apostolado, y fue predicado el sermón del monte. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús, y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre antes que en el templo o las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a las multitudes que lo seguían, pero no solo por esta razón prefería él enseñar en los campos y huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles, y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los robles del Manre, con Isaac cuando salió a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián y con el joven David mientras cuidaba sus rebaños. Fue por indicación de Cristo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Mientras entrenaba a sus discípulos, Jesús elegía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, pues estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio amó congregar a la gente en derredor suyo, bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a orillas del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Si los hombres levantaban sus ojos a las colinas de Dios y contemplaban las maravillosas obras de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por una influencia santa. Las cosas de la naturaleza toman las parábolas de nuestro Señor y repiten sus consejos. Por medio de la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla reposo. Estaba por darse el primer paso
en la organización de la Iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. No tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que Él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Debían ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habrían de destacarse como representantes de la Iglesia evangélica. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de Él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a esos elegidos. A solas, sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Esos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente conectados con Él que los demás y presenciado un mayor número de sus milagros. Pero Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con Él. Estaban casi constantemente con Él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se lo distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero el de Juan era el espíritu más receptivo. Era el más joven de todos y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y por su medio el Salvador comunicó a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles se destaca el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista y lo había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe era un sincero buscador de la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en
en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Si bien Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como Hijo de Dios, para Felipe era Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando los 5.000 fueron alimentados, otra vez se reveló la falta de fe de Felipe. Para probarlo, Jesús preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús estaba apenado. Aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó la oportunidad para presentarlos al Salvador, sino que fue y se lo dijo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Salvador respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De Felipe provino la respuesta incrédula: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante 3 años. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe estaba la confianza infantil de Natanael. Era un hombre de naturaleza intensamente ferviente, cuya fe se apropiaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era un alumno en la escuela de Cristo, y el Divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y dureza para creer. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción en los oyentes. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, un hombre que profesaba ser seguidor de Cristo. Ahora se adelantaba para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que solo pronunció estas palabras tristes: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Pero Jesús se propuso desvanecer esa esperanza, declarando su pobreza. Los discípulos estaban ansiosos de que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como un hombre que lo ayudaría mucho en su obra. Por tanto, les causó sorpresa que Jesús lo recibiese tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se hubiese esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su mente habrían cuestionado la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en el peso de alguna consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. Aún así, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de ese poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo humeante, no rechazaría a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a ese hombre consigo, lo puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría al demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser un súbdito del reino de Dios. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos en su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo
contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas con el fin de recibir sabiduría del cielo. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que habría de entregarlo. En sus enseñanzas, Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia que herían la misma raíz de la avaricia. Presentó ante Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su injusticia. Era autosuficiente y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él como ejemplo viviente de lo que debía llegar a ser si cosechaba los beneficios de la mediación y el ministerio divinos. Pero lección tras lección caía en los oídos de Judas sin que él les prestara atención. Jesús no le dirigió ninguna reprimenda viva por su avaricia, sino que con paciencia divina soportó a ese hombre que estaba en el error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Acarició deseos malos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la Iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haber estado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón. Cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión, prefirió sus ambiciones egoístas y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien llegó a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaban con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal temperamento, venganza y espíritu de crítica. Era orgulloso
y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su yo en Cristo, aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no lo abandonaron. Prefirieron quedarse con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. Los apóstoles diferían grandemente en hábitos y genio. Entre ellos estaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habrían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos en una sola mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasión iguales a las de quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitó de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitó de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un canal de comunicación entre Dios y el hombre.
Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarlo a la semejanza de Dios y habilitarlo para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por fe y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por medio de los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres, sujetos a error más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra a través de la debilidad de la humanidad es el poder de Dios, y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros también puede ayudarnos a nosotros. Y los que están sujetos a las flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esa razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden ver, que viene a ellos en lugar de Cristo, puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el canal de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios.